Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer lo que son los tipos de investigaciones. Siguiente, por favor. El equipo está conformado por Gómez Salazar Pedro Josué, Domínguez Salazar Jesús Daniel, Jiménez Orozco Hugo de Jesús, Nazario Hernández Alexis de Jesús, Mijangos Martínez Jacobo de Jesús y su servidor Rodríguez Cartas Ángel Ramón. Siguiente. A continuación se va a exponer lo que es el subtema 1, que se llama investigación pura y aplicada. Bueno, la investigación pura es un tipo de enfoque investigativo cuya finalidad es lograr la mejor comprensión de un tema, de un fenómeno o de un área. Este tipo de investigación se centra principalmente en el avance del conocimiento en lugar de en resolver problemas específicos. La investigación pura tiene como objetivo principal el conocimiento científico a nivel teórico y su fin es entender el entorno que nos rodea. Siguiente. Las características que tiene es que busca incrementar nuestro conocimiento. Además, se aproxima a él desde el ámbito teórico y no práctico, dejando este para otras como la aplicada. Otra de sus características es que este tipo de investigación es una de las que enseñan en mayor profundidad en la universidad. El motivo es que permite al alumno tener una base sobre la que desarrollar otra materia en el futuro. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la investigación aplicada. La investigación aplicada es aquella que tiene como objetivo resolver problemas concretos y prácticos de la sociedad o las empresas. Por tanto, permite solucionar problemas reales. Además, se apoya en la investigación básica para conseguirlo. Esta le aporta los conocimientos teóricos necesarios para resolver problemas o mejorar la calidad de vida. Está basada en necesidades sociales que aún están por resolver. Por ejemplo, mejorar la calidad del aire en zonas urbanas muy pobladas, mejorar la durabilidad de un producto ya existente o resolver un problema de producción, y entre muchas cosas más. Siguiente, por favor. Bueno, las características. Las características que tiene la investigación aplicada es que permite aplicar la ciencia a los problemas de la sociedad y las empresas. Para hacerlo, se nutre de las enseñanzas de la investigación básica, de la que se toman los conocimientos necesarios. Su objetivo es resolver situaciones que se presentan en la realidad. Por eso, su enfoque es claro. Analiza y estudia dichos problemas para encontrar sus soluciones. Su fin es crear nuevo conocimiento que mejore la vida de las personas, los procesos productivos de las empresas o las prestaciones de servicios públicos y privados. Siguiente. Y ya para terminar este subtema 1, se encuentran las diferencias entre la investigación pura y la investigación aplicada. Como hemos visto, la investigación pura tiene como finalidad la obtención y recopilación de información, mientras que la investigación aplicada tiene como objetivo resolver un problema o planteamiento específico. Por ejemplo, si un investigador está estudiando cómo funciona el intestino, está realizando una investigación pura. En el otro caso, si otro investigador está estudiando las causas de la enfermedad del Crohn, o sea, una enfermedad del intestino, está realizando una investigación aplicada. De mi parte es todo. Sí, seguiría el subtema 2, que es de mi compañero Nazario. Buenas noches, yo vengo a explicar lo que es el subtema 1.2, que es investigación cualitativa y cuantitativa. Siguiente. Para iniciar, ¿qué es la investigación cualitativa? Y la investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos, y estos suelen determinar o considerar técnicas cualitativas en todas aquellas distintas al experimento. Siguiente. Las características de esta investigación cualitativa es el proceso que consta de pasos repetitivos y no lineales, los procedimientos que no están estandarizados, el número de sujetos que es pequeño, los datos que son verbales gráficos, las variables que no pueden controlarse, las hipótesis son flexibles y se conduce básicamente en ambientes naturales. Siguiente. La otra investigación, que es la cuantitativa, esta es aquella que utiliza métodos cuantitativos e inferencia estadística con el objetivo de extrapolar los resultados de una muestra a una población. Esta investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, analiza un volumen elevado de datos, además estudia variables cuantitativas, que es decir, numéricas. Siguiente.
Las características de esta investigación cuantitativa es que los datos que utiliza este tipo de investigación son numéricos y por tanto medibles, que generalmente el proceso de obtención de los datos es rápido, que las conclusiones obtenidas son precisas y están respaldadas por los datos y las estadísticas, que reduce la probabilidad de que los resultados de la investigación estén sesgados, que permite predecir ciertos comportamientos de la población estudiada y que los resultados obtenidos facilitan la comprensión de la situación de la población. Siguiente. Un ejemplo de esta investigación cuantitativa es el tema de las pruebas farmacológicas, que es una de las formas más fáciles de visualizar el concepto que nos ocupa, es pensar que los estudios para comprobar la eficacia de un determinado fármaco es algo que se hace continuamente, pero quizás es más visible en los últimos tiempos debido al bombardeo informativo relacionado con la pandemia de COVID-19. Una de las pruebas que se hace para testear las posibles vacunas son uno de los ejemplos de investigación cuantitativa. En este caso se elaboran dos grupos, uno experimental al que se le aplica la potencial vacuna y otro control, que solo recibe un placebo. Pasado el tiempo, se comparan las tasas de contagio que han experimentado ambos grupos y se concluye que la diferencia a favor del grupo experimental es la tasa de efectividad de la vacuna en cuestión dentro de los tipos de que veíamos antes. Eso sería un ejemplo de investigación experimental. Y con esto podemos terminar lo que es el subtema 1.2, que es la investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, en el caso les vengo a compartir información sobre lo que es la investigación diagnóstica, la investigación descriptiva y explicativa. Siguiente, por favor, amigo. Bueno, primero tenemos lo que es la investigación descriptiva y que va de la mano con las otras dos anteriores. Básicamente, la investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor de algún suceso que se quiera saber el por qué ocurre dicho problema. Como se dice en su propio nombre, esta forma de investigar describe el problema, no lo explica. Y dentro de las 4 características principales que tenemos es que no tiene control sobre las variables, existen tipos de variables, por consiguiente, los pronósticos son importantes y, como se dijo anteriormente, la información cuantitativa de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con la investigación diagnóstica, perdón. La investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo que ocurre en una situación específica. Las principales características es plantea un problema, estudia las características de un escenario, identifica los factores que intervienen y toman en cuenta los sujetos, contextos y acciones. Siguiente, por favor. Y por último tenemos lo que es la investigación explicativa. La investigación explicativa es un tipo de investigación cuya finalidad es hallar las razones o motivos por los cuales ocurren los hechos y fenómenos estudiados. Como dijimos antes, la descriptiva solamente describe por qué pasan las cosas, no le da una razón del sí. La diagnóstica busca recabar preámbulos sobre lo que queremos saber, y finalmente la investigación explicativa es la que le viene a dar respuesta a todas las anteriores. Su objetivo principal es determinar el o los motivos por los cuales sucede un determinado fenómeno. Es decir, intenta explicar, no describir, como dijimos primeramente, la investigación descriptiva que buscaba precisamente lo opuesto. Aun cuando no ofrecen conclusiones concluyentes, las investigaciones explicativas permiten al investigador obtener una comprensión acertada y utiliza una investigación explicativa. Es posible afirmar las teorías expuestas. La siguiente, por favor. Las ventajas y desventajas es que podemos reconocer o podemos saber las causas de la misma, y las desventajas es que existe la posibilidad de que surjan coincidencias en los sucesos que se estén investigando, en las cuales erróneamente identificamos como causa y efecto, es decir, que nos podemos confundir entre una y otra. La siguiente, por favor. Bueno, y eso sería todo por mi parte. A continuación lo dejo con mi compañero Hugo de Jesús para el tema 4. Hola, buenas noches. Voy a hablar sobre el subtema 4, la investigación documental y de campo. Para empezar, ¿qué es la investigación documental? La investigación documental es una estrategia que observa y reflexiona sistemáticamente un hecho o realidad, ya sean teóricas o no, usando varios documentos. Con esta estrategia se busca indagar, interpretar y presentar informes sobre un tema determinado usando un análisis metódico para obtener la base que permita desarrollar una creación científica. ¿Qué es la investigación de campo? La investigación de campo consiste en un proceso sistemático basado en una estrategia de recolección directa a la realidad de las informaciones necesarias de la investigación. En este caso, se puede hacer un cuestionario a partir de que se otorgue a distintas personas sobre un sector o un área en específico para obtener unos resultados sobre el tema que queramos saber, y asimismo, pues estar complementando la investigación de campo. Subtema 5, que es investigación experimental y no experimental. Siguiente, por favor. Para empezar, pues hablaremos sobre qué es la investigación experimental. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales.
lo cual es importante para una investigación tipo experimental y establecer la causa y el efecto de un fenómeno. Lo que esto hace que signifique que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deban a su misma causa. Siguiente, por favor. Las ventajas y desventajas de la investigación no experimental. En las ventajas encontramos que es muy flexible durante el proceso de investigación. Se conoce la causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene. En las desventajas encontramos que los grupos no son representativos de toda la población y pueden presentarse errores en la metodología. Un punto importante es que la investigación no experimental se basa en la observación de fenómenos en su entorno natural. De esta forma pueden ser estudiados posteriormente para llegar a una conclusión. Siguiente, por favor. Bueno, ahora encontramos los tipos de investigación no experimental, en el cual encontramos que el primero es transversal, el cual se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras. En el segundo, que es longitudinal, es un estudio donde los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo, y en el cual este se divide, en el cual la tendencia es cuando se estudian los cambios que enfrentan el grupo de estudio en general, sufre una evolución. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me toca lo que es el estudio transversal y longitudinal. El estudio transversal se define como un estudio observacional en el que los datos se recopilan para estudiar a una población en un solo punto en el tiempo y para examinar las relaciones entre variables de interés. Ahora vamos con lo que es la investigación longitudinal. Bueno, la investigación, ¿qué es un estudio longitudinal? El estudio longitudinal son métodos de investigaciones que al recopilar información de los mismos sujetos repetidamente durante un periodo definido suelen durar varios años o décadas, y sus características son que los estudios longitudinales pueden llevarse tiempos prolongados desde años hasta incluso algunas décadas. Igual requiere que un investigador observe los participantes en diferentes intervalos de tiempo. Igual puede ofrecer a los investigadores una relación de causa y efecto. En los estudios longitudinales también únicamente se puede observar o estudiar una variable. Esa es una de las cosas que tienen en común también lo que es el longitudinal y el transversal. También una característica son que los estudios longitudinales son más costosos que los transversales. Igual en un estudio longitudinal no se puede observar diferentes variables. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que es instrumentos de medición, tipos, ventajas, desventajas y cuáles son. Los instrumentos de medición, o bueno, primero se van con lo que son las técnicas, que son los recursos que dispone el investigador para su trabajo, para sus necesidades de instrumentos para la realización de dichos trabajos. En lo referente a las técnicas de investigación, se puede manifestar que son las diferentes formas en que una investigación puede llevarse a cabo. Tal sentido, es prudente traer la colocación de expresador por Finol y Nava, quienes señalan que la fase que comprende la aplicación de las técnicas de instrumentos y de investigación es la más laboriosa dentro del proceso de investigación, ya que se llevan diferentes métodos o técnicas para llegar a esto. En cuanto a los instrumentos de investigación, se puede indicar que los mismos sirven para recoger los datos de investigación de la misma manera que el autor manifiesta que un instrumento de medición adecuado es el que registra los datos observables de forma que se representan verdaderamente en las variables que el investigador tiene, Una de las principales técnicas, bueno, primero vamos con lo que son los instrumentos. Los instrumentos de medición pueden ser las guías de observación, las hojas que tiene, bueno, en realidad la guía de observación, su técnica es la observación, como lo dice. Hoja de encuesta sería la encuesta, el cuestionario sería sus técnicas son las entrevistas, y guía de análisis de documentos sería los análisis que le hacen a los documentos, esa sería su técnica. Bueno, eso sería todo por mi parte y por el grupo, por el equipo. No sé si ustedes tengan algo más que decir. Bueno, sería todo. Gracias, profe.